¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas aquí una vez más a su programa favorito, Está Perro el Podcast, porque el podcast está perro. Yo soy Mitch. Y yo soy Fer, y esperemos estés teniendo un excelente día, sea donde sea que nos estés escuchando, la estés pasando genial y que te encuentres muy hidratada. El día de hoy me encuentro contenta porque me gusta mucho grabar contigo, Mitch, pero me gusta hacerte la pregunta obligatoria. ¿Cómo estás? Pues bien, mira, ando medio agripada, no es COVID, no se preocupen. Ayer me caí de las escaleras, así que pues me llueve sobre mojado un poquito, pero la neta estoy con toda la actitud de grabar aquí con Fer. ¿Tú cómo estás? Eso es lo Fer? importante. Bien, Mitch, muy bien. Y te decía que eso es lo importante, que a veces tenemos esas rachitas, ¿no? De, ¿en serio? O sea, ya me pasaron demasiadas cosas malas y uno comete el error de preguntarse, ¿qué más puede pasar? Y pasan más cosas, pero me alegra que mantengas la actitud porque es necesaria, en especial para este episodio. ¿Cómo te sientes con el tema que vamos a abordar el día de hoy? La verdad, muy emocionada. O sea, estoy muy emocionada porque incluso si lo veo en retrospectiva, como que nosotras no nos esperábamos llegar a este momento, pero como ya llegó a este momento, estoy totalmente llena de buena vibra, de buena energía. Ustedes saben si son fans a lo que nos referimos, pero la verdad amo el tema que vamos a grabar el día de hoy. ¿A ti qué te provoca? A mí me emociona, no sé cómo lo vaya a tomar la gente, pero yo de verdad sí pienso que no creímos llegar tan lejos, y yo creo que a la gente que conoce un poco de la industria del tema del podcast va a decir, ¿esto qué? Pero es muy importante para nosotras porque, si usted no lo sabe, llegamos a los 50 suscriptores en YouTube. ¡Yupi! 50. ¿Creíste que tardaríamos en llegar a los 50? Un tostón de gente que nos sigue. Muchísimas gracias a todas y a todos nuestros fieles escuchas. Yo sé que se los digo cada capítulo, pero de verdad les apreciamos bastante. Sabemos que hay quienes nos escuchan por Spotify o por las plataformas de streaming, de audio, pero sabemos que hay quienes nos escuchan por YouTube, así que muchas gracias por regalarnos su suscripción, por estar aquí al pie del cañón. Y la verdad me emociona muchísimo saber que hay 50 personas interesadas en el proyecto. No hay otra manera más que agradecerles, dándoles contenido de calidad. ¿No crees, Fer? Así es. Nuevamente, gracias. Hay gente que sí nos escucha doble, ¿sabes? Así como de, para que tengan su escuchada en Spotify y lo reproduciré nuevamente en YouTube. Y gracias por seguirnos en todas las plataformas, porque ya logramos llegar a muchos lados. Estamos en Google Podcast. Si usted no sabía que Google tiene esa opción, si la tiene, está en su teléfono, estoy segura. Porque mucha gente dice, ¿a poco existe Google Podcast? Y yo digo, sí, tú pícale y síguenos y escúchanos ahí. Pero muchas gracias. No sé, yo siempre había tenido esa idea y creo que ya lo hemos conversado, esa idea de hacer contenido para YouTube. Y a pesar de que no hacemos el contenido de podcast en video, aún así es como súper llenador, por así decirlo, que tengamos 50 suscriptores y esperamos de aquí en adelante sean muchísimos más. Es un poco la razón del tema del día de hoy, que no sé si tú quieras comentarlo. A todas esas personas que nos regalan su visita en YouTube y su reproducción en Spotify, les voy a regalar unos besos porque de verdad eso no saben cuánto nos ayuda a crecer, a que se difunda, a que el algoritmo nos recomiende con otras personas y sobre todo pues a llegar a nuestra meta de, pues no sé, de ser conocidas aquí en el gremio. Así que pues vamos a comenzar con el tema, sin más preámbulos. Pensé que ibas a decir, vamos a comenzar regalando unos besos, y yo de wow. Mire, un momento. Mire, suscriptor, suscriptora, si usted quiere que le regale unos besos, tiene que demostrarme que nos escucha en ambas plataformas. No se crean. Y la gente ahí ya mandándote el DM de, el mira, DM. te sigo. Lo siento, pero déjenlo consulto con mi manager porque yo no checo DMs. Con mi doctor también para ver si eso es COVID o no. Sí, sí es cierto, ando agripada. Se pospone un poquito. Pero ya veremos, ya
Posteriormente hablaremos de los besos. Bueno, sin más preámbulos, el tema del día de hoy va a ser el tag del podcaster. El tag del podcaster o de la persona que, pues, que colabora para un podcast, si lo quieren pronunciar más en español. Lo redactamos aquí en la producción de Está Perro el Podcast porque hacía falta un tag, o sea, como respondimos al tag de demasiada información hace unos episodios, si no han ido a escucharlos, se los recomendamos mucho para que se echen el chismecito con nosotras, pero hacía falta un tag de este tipo de contenido, ¿no? Sí, yo creo que como los youtubers, los Vinestars que se hicieron youtubers después, los podcasters o los realizadores de podcast merecen su propio podcast con la finalidad, creo yo, de echar chismecito de cómo fue la historia del podcast. Bueno, usted ya lo escuchará de aquí en adelante porque las preguntas están muy buenas y obviamente tienen la huellita de Está Perro el Podcast. ¿Quieres comenzar con la primera, Mitch? Claro que sí, Fer. Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿ya tomaste agua? Para la gente que es la primera vez que nos escucha, queremos aclarar que esto es un poco chiste local de Está Perro el Podcast, porque en Instagram, que estamos como @Está Perro el Podcast, siempre posteamos memes de perritos, como debe de ser, y en la descripción ponemos toma agua, porque creemos que eso es fundamental. Seas perro o no seas un perro, seas un humano más bien, es importante estar hidratados. Así que la pregunta para ti, Mitch, ¿ya tomaste agua tú? Sí, más que nada para tomarme mis píldoras del antigripal, te soy muy sincera, porque a veces tomo como Powerade o tomo agua de sabor, pero agua pura, pues sí he tomado hoy. ¿Tú qué tal, Fer? Sí, yo de hecho aquí tengo mi vasito y estoy tomando agua entera, como le dice mi hermano. Mi hermano es pequeño y cree que el agua natural que conocemos, de garrafón, vaya, es agua entera. Así como la leche entera, leche sola, pues, él cree que el agua es agua entera. Así que estoy tomando agua entera. Qué tierno. Sí. Un saludo porque a veces nos escucha. Ay, qué tierno. Un saludo al hermanito de Fer. Bueno, sí. Por favor, nos puedes responder la segunda pregunta de nuestro tag que dice, explica el nombre de tu podcast. Chica. Pues bueno, como usted sabe o no, más bien, este podcast lo iba a iniciar hace ya un año que empecé como con la idea, que hice las redes sociales del podcast y yo me reuní con una persona que no voy a decir su nombre, pero fue nuestro invitado. Ya. Mira, ya se van a dar una idea, sí. Pero hemos tenido suficientes invitados como para que le duden, ¿sabes? O invitada. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Invitade, tal vez. Pero bueno, yo me reuní con esta persona y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un podcast. Dijo, sí, yo también voy a hacer uno. Y pues hicimos una junta creativa, vaya. Quedamos que íbamos a hablar de tops, que iba a ser algo muy básico y lo íbamos a ir construyendo, como la mayoría de los podcasts son ahora. Y pensamos en el nombre y a mí me gustaba algo como el podcast top, porque pues de eso iba el podcast. Algo muy sencillo quería, ¿sabes? Así como muy, muy básico. Pero como que cada día salen más podcasts y se te van agotando las ideas de, no quiero sonar como quiero ser diferente o así. Y es súper complicado. Entonces estaba hablando con esta persona y dijo, ¿por qué no Está Perro? Le ponemos Está Perro. Y yo, ok, o sea, hay que ponerle Está Perro el podcast, o sea, tal cual, Está Perro el podcast. Y yo creo que esa idea se fue desarrollando muchísimo más y fue cobrando más sentido cuando la bellísima Mitch llegó a formar parte de la producción de Está Perro el podcast. Me halaga muchísimo que me incluyas en cuanto al hombre, a pesar de que yo no existía en sus vidas cuando planearon esto. Pero sí, bueno, ya lo había comentado precisamente en el otro tag, que pues yo dije, Está Perro el podcast, de seguro se refiere al estado de San Luis Potosí, que está enfermo de perro, o algo así, ¿no? Pero pues ya, o sea, esa fue la idea original, pero le fuimos dando más significados, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo. Sí, eso es lo padre, como que cada vez que nos pasan esas cosas, como que se reafirma que es el nombre correcto, ¿sabes? Por eso me gusta. Pero bueno, la siguiente pregunta es fecha de nacimiento de tu podcast. Fecha de nacimiento, pues yo lo tomo en cuenta como el día en el que subimos el primer capítulo, que fue, me acuerdo muy bien, fue el 12 de febrero del 2021.
Me acuerdo que ese día subimos nuestro primer capítulo, que no fue el piloto, porque el piloto sí lo descartamos, no nos encantó. Así que lo grabamos de nuevo, como fun fact. Y después, 2 días después, subimos el de San Valentín. Por eso me acuerdo muy bien que fue un 12 de febrero, un viernes 12 de febrero. Pero también vamos a tomar en cuenta que antes de la fecha de nacimiento, antes de dar a luz a este proyecto, pues en la gestación, nosotras la comenzamos desde enero, diciembre, ¿no? Sí, en diciembre yo te propuse matrimonio de podcast, por así decirlo. Y te dije, oye, es que yo tengo la idea de hacer un podcast. Y me pasó lo que me pasó, que ahora también es un chiste local entre nosotras. hablar de esa tragedia, que no fue una tragedia, sino que fue lo mejor que le pudo pasar al podcast y a mí. Y yo creo que tendría, pues sí, la gestación desde diciembre del año pasado. Recuerdo que fue a finales de noviembre cuando me lo propusiste, pero lo empezamos a planear en diciembre y enero. Sí, tuvimos un montón de juntas, o sea, sí. Sí lo planeamos bien, bandita. Esperemos Sí, que se note. eso espero. La siguiente pregunta es, ¿nombres descartados que hubo para tu podcast? Pues como les decía hace un momento, yo creo que quería algo muy básico, como muy simple, y me gusta mucho la idea, por ejemplo, del podcast de Alex Fernández, que digo, güey, o sea, eso es lo más básico, pero funciona bastante bien, ¿sabes? Entonces, se me ocurría algo así. La idea que también tenía era el podcast top para jugar con esas palabras de que queríamos en algún momento llegar a ser en el top de los podcasts. Todavía queremos, pero con otro nombre. Pero me gusta, o sea, me gusta el que tenemos y estoy muy feliz. Wow. ¿Tú alguna vez pensaste crear contenido? ¿Se te ocurrió en algún momento crear contenido y pensaste en algún nombre? Pues sí, o sea, yo de chiquita, cuando me gustaba mucho ver youtubers, pues sí dije, ¿cómo sería mi nombre de youtuber, no? Pero nunca se me ocurrió nada. O sea, como que igual pensaba en que solo fuera mi nombre. O sea, Michelle, y así bien aburrido, ¿no? Es que te digo, o sea, cada vez es más complicado tener como tu diferenciador, ¿no? Siguiente pregunta. Concepto de tu podcast. Bueno, pues según nosotras, si usted lo puede notar, sobre todo en los primeros capítulos, según nosotras queríamos hacer un podcast como de entretenimiento, de comedia, ¿no? Pero no saben lo difícil, e incluso nosotras no sabíamos lo difícil que es hacer comedia en un podcast. O sea, de verdad admiramos mucho los podcasts de comedia y por eso nos gustan tanto, porque sabemos que no es fácil. O sea, que salga espontáneo, que salga orgánico, que se escuche lindo, ¿no? Que se escuche lindo el chiste. Así que según nosotras somos un podcast de comedia, aunque en veces sí nos ponemos muy serias. Nos ponemos serias cuando lo amerita. Yo creo que también nos gusta esa parte de dejar huella, de alguna manera, hacer conciencia y en algún momento que la gente que no había tenido presentes ciertos temas, ciertas problemáticas, pues gracias al podcast lo tenga en cuenta, ¿no? Entonces, eso me gusta, que podemos ser serias o no. Sí, pero no nos ponemos como muy densas, ¿no? O sea, no somos ese tipo No, de contenido. no, creo que lo llevamos de una manera bastante buena, bastante ligera, o sea, aunque sean temas pesados, por ejemplo, los del 8 de marzo, creo que son ligeros para un tema tan serio, ¿no? Sí, la neta sí nos esforzamos mucho en aligerar los temas. La siguiente pregunta es, ¿cómo supieron que querían hacer un podcast? ¿En qué momento te llegó la inspiración para comenzar el proyecto, Fer? Híjole, pues yo creo que en pandemia fue cuando empezó todo. Porque, bueno, meses antes de la pandemia yo empecé a consumir mucho los podcasts. Descubrí leyendas legendarias que voló mi cabeza. Yo digo, güey, o sea, son cosas de miedo, pero ¿cómo le meten comedia? O sea, a mí se me hacía algo tan separado una cosa de la otra. Yo digo, güey, o sea, no sé, voló mi cabeza. Lo consumía. Y luego empecé a ver que los invitados que tenían leyendas legendarias también tenían su propio podcast. Yo de, oh, oye, un momento, o sea, esto es como la moda y yo no sabía. Y yo dije, güey, o sea, yo quiero hacer eso. Yo creo que me pasó igual como con los youtubers. O sea, siempre he tenido esa espinita de crear contenido, de hacer algo, de ser una figura pública, no por el hecho de fama, sino porque me gusta mandar mensajes a la gente que me conoce, que no me conoce más bien. Pero yo creo que desde ahí, y entró más como mi capricho ahora, porque pues yo creo que ya tengo como la edad. Cuando fue la ola de los youtubers, pues no, estaba muy morrilla. Oh, ¿Tú? pues comparto eso, o sea, les digo que Fer fue la que me invitó al proyecto, pero también comparto la idea de que yo quería
crear contenido, o sí me pasó por la mente cómo sería si yo hiciera mis vlogs, pero pues sí, yo estaba muy chiquita, o sea, chiquita me refiero a que era adolescente, muy, muy adolescente, en la flor de mi pubertad. Entonces, pues, se ve que iba a ser, de hecho creo que tienes que ser mayor de edad, ¿no? Como para subir contenido, o al menos es que esté supervisado por un adulto. Y dije, pues ya vale madre, o sea, mis papás no me van a dejar, mis papás no me van a dar permiso, me van a poner muchas trabas, me van a poner muchos peros. Y ya, pues eso como que me agüitó y mejor lo dejé pasar. Dije, pues, como consumidora estoy feliz, ¿no? Sí, es que aparte siento que es un poco complicado, así como la infancia de los artistas, ¿no? Que es muy dura y tienes que crecer mucho más rápido, ¿no? Siento que sí tienes que crecer muy rápido a comparación de una infancia, adolescencia, pubertad normal. Sí, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué opina tu círculo social de que tienes un podcast? Pues últimamente sí me han dicho algunas personillas por ahí, cercanas y no tan cercanas, como de, ay, me gustó tal capítulo, me gustó tal episodio, me gustó tal chiste, me gustó tal observación que hicieron. Entonces, pues más que nada me llueven esos comentarios, los cuales agradezco mucho. Pero pues nada, o sea, tal vez me apoyan, tal vez no les emociona tanto como a mí, pero pues me dan el bobo, ¿no? Al menos. ¿Qué tal tu círculo, Fer? Pues fíjate que yo sí estoy bastante agradecida con mi círculo social, porque desde que yo hacía mi berrinche de que quería hacer un podcast, porque cabe mencionar que estaba pasando por un muy, muy mal momento de mi vida, me alentaron bastante. Yo digo, no, no voy a hacer nada, o sea, ya tenía esa idea, ¿no? De que pues, no se iba a hacer, se me hacía como muy complicado, o sea, veías podcasts famosos con una superproducción y piensas que necesariamente necesitas todo eso, y no es así, como que tenía esa idea y eso me agüitaba bastante, entonces le agradezco mucho a mi círculo social por sacarme de esa idea, porque son parte importante de que esto se haya realizado, ¿sabes? Pero yo creo que el que más me apoya y es muy gracioso es mi hermano, el del agua entera. Él es muy, no sé, como que recién descubrió YouTube y ve a niños youtubers y todo eso que hacen reseñas de juegos, de películas y todo eso. Entonces, que él también vea que su hermana que vive con él, que vea un contenido de ella en YouTube, o sea, se le hace como la cosa más maravillosa del mundo y eso llena mucho mi corazón, ¿sabes? Siento que es como nuestro fan. Ay, qué bonito es nuestro fan número uno. Sí, entonces sí estoy muy agradecida por el hermano tan grandioso que tengo. También unos amiguitos de mi hermano, también es mi hermano menor, unos amiguitos de mi hermano ayer me dijeron que escuchen mi podcast y me halagó mucho, no sé, como que, o sea, yo no los tengo en redes ni nada, pero me halagó mucho que me dijeran que lo escuchaban y pues si están escuchando esto, muchas gracias. Es que me pasa mucho de que la gente que yo conozco me escucha, pero no me lo dice, así que si tú eres conocida mío, amigo, amiga mío, dime que escuchas el podcast porque yo como me voy a enterar. Es que sí nos gustaría como que nos dijeran siempre, ¿no? Porque como que a veces decimos, no, ni nos escuchan, o no sé. Pero luego te das cuenta de, ay, sí, yo escucho tu podcast. O luego, ¿sabes qué me pasa? Que alguien, no sé, me manda un mensaje o le respondo una historia. No te, o sea, como que piensan que voy a llegar a preguntarles, ¿ya escuchaste el podcast? Dicen, voy atrasado, no te he escuchado, perdóname. Y yo de, güey, o sea, solo quiero platicar contigo, tener una conversación normal. Y ellos de, no te he escuchado, perdón, voy a escucharte. Sí, no, no se espanten, raza, pero tampoco sean como de, ay, obviamente no me he chutado todos. Pues yo lo sé, o sea, no te estoy obligando a que me escuches, solo quiero que me comentes qué opinas. Nuestra siguiente pregunta dice, proceso creativo para la creación de tu podcast. Es decir, es una pregunta redactada muy mamonamente para referirnos a cómo escribimos nuestro guión, ¿no? Sí, pero suena bonito, suena bonito, así que está bien así. Claro. Yo creo que el proceso creativo se ha ido modificando aquí en esta perra del podcast, en la oficina de esta perra del podcast, porque creo que antes requeríamos más de las famosas juntas creativas, de ay, hay que repasar y repasar si sí está bien lo que vamos a decir, si no. Y ahorita es como más relajado, de, bueno, vamos a hablar de esto. Y no nos preparamos tanto. Y antes sentíamos como mucha esa presión de no decir nada mal, de como que tener bien de, bueno, o sea, sí va a dar para tanto el tema o no. Nos gustaba mucho como medir eso, no sé si te acuerdas, pero siento que ahora se siente más relajado y siento que fluimos más en los micrófonos.
Apenas te iba a decir, no sé si ahora nos vale o en realidad sí estamos haciendo más callo, porque al principio sí nos poníamos muy nerviosas, o sea, así como nos escuchan ustedes de elocuentes, al principio estábamos muy nerviosas, casi escribíamos así cada palabra de lo que decíamos en el podcast, pero pues es normal, ¿no? O sea, es súper de amateur, pero últimamente pues sí hacemos juntas creativas, a veces planeamos los temas semanas antes, a veces los planeamos ese mismo día, pero pues al fin y al cabo sale como lo que usted puede apreciar aquí en el podcast y nosotras, al menos nosotras, nos sentimos cómodas hasta ahorita. Sí, se siente una vibra más chida, creo yo. Buena vibra. Siguiente pregunta. Episodio menos perrón. Con esto nos referimos al que dices, me gustaría que ese episodio no hubiera existido, pero es necesario porque me dio la experiencia que tengo ahora. Fíjense que me duele mucho comentar esto, pero el episodio de relaciones que lo grabamos por ahí de abril, más o menos, mayo, no es mi menos favorito, es mi menos perrón de esta perro el podcast. No sé, como que nosotras siento que teníamos muchas expectativas acerca de este tema, pero en realidad estuvo un poco erizo. Y incluso les quiero compartir que acá entre nos, acá en la sociedad secreta de esta perro el podcast, o sea, nuestros fans, nuestro público, ese episodio lo grabamos 2 veces porque lo grabamos, la primera vez que los grabamos nos quedó bien erizo, o sea, nos quedó todavía más erizo. Yo estaba muy cansada, me estaba quedando dormida porque lo grabamos en la noche y al día siguiente me operaban, entonces yo estaba súper nerviosa, o sea, todo mal alrededor de ese capítulo, pero al final salió menos peor que el primero, pero aún así no llena mi corazoncito. ¿Cuál es el tuyo, Fer? Sí, coincido, como que ese y yo creo que el de buena vibra, y ese sí me duele porque creo que fue un tema que yo propuse y yo te dije, sí, y te estuve chingue, buena vibra, y lo grabamos y también yo creo que, no sé si 2 veces o 3 lo grabamos, pero yo le tenía una fe impresionante a ese tema y dije, va a estar buenísimo, y no, y un indicativo es que ni siquiera dura 1 hora, o sea, también eso fue de chale, o sea, yo me imaginé que no se nos iba a cerrar el piquillo y no estuvo tan perrón y eso sí me dolió, la neta. Sí, yo quiero defender ese capítulo porque estoy de acuerdo contigo en todo, pero no siento que sea un mal capítulo, solo que pues duró muy poquito, o sea, igual que pensamos que el tema nos iba a dar para mucho, pero al final había cosas que no nos gustaban que mejor decidimos quitarlas, por eso en postproducción vimos que duró alrededor de media hora, creo, o menos de media hora, entonces por eso como que nos agüitamos un poco, pero al final miren, aquí es calidad y no cantidad. Y ahí está la prueba más contundente. Eso sí. Bueno, y ahora para animarnos un poquito más, vamos a comentar el episodio más perrón de esta perro podcast, el que tú dices, oh, qué chulada de episodio, ¿por qué no nos hemos vuelto famosas y millonarias con este episodio? Yo propongo que respondamos el episodio con invitade y el episodio sin invitade. Chale, wow, bueno, con invitade creo que es el de suerte. No sé por qué, pero fluimos tan chido platicando con esos seres humanos tan bellos que son el de Pláticas Líquidas. Ese me hace muy bueno, que no tiene tanto tiempo. Ese me gusta mucho. Y el de secundaria, o sea, tendría un empate, ¿sabes? Porque también Oscar, un saludo, tiró muy buena vibra en ese episodio. Y sin invitado, creo que nos rifamos y eso, o sea, se me hace una joyita el de Old y Nuevo Old. O sea, los dos, o sea, no puedo elegir uno porque los dos son muy buenos. ¿Cuáles son los tuyos? Para mí los episodios más perrones que tenemos, según nosotras mismas, pues igual con invitade, igual el de suerte con Oscar y Juanito, la verdad nos divertimos mucho con ellos. Fue una sorpresa muy grata para les 4 que ese episodio haya salido tan perrón. De hecho, ese episodio, si usted se fija, dura mucho. Y aparte, o sea, como que ya lo teníamos que cortar, ¿no? Pero nos quedamos platicando un buen rato. La neta nos la pasamos muy bien ese día. Les 4. Y sin invitade, igual yo estoy entre el de Nuevo Old y el de Cosas de Feria. Amé el de Cosas de Feria y yo sé que la gente también lo amó. Y no es como porque gracias a ese episodio tuvimos nuestro primer giveaway, pero esos dos son mis favoritos sin invitado.
Sí, el de cosas de feria también es muy bueno porque sí marca un antes y un después de nuestro primer giveaway. También tiene muchas vistas por lo mismo. Te iba a decir que a lo mejor y nuestros episodios favoritos no coinciden con el número de vistas, o sea, no son como los más escuchados, los más reproducidos. Pero bueno, la siguiente pregunta es inspiración para tu podcast. ¿Qué nos inspira, Mitch? A mí me inspira muchísimo el poder tener una voz, el poder compartir contenido mío, totalmente mío, de mi autoría, que no se lo copie a nadie más y que la gente me pueda escuchar. Bueno, yo soy una persona extrovertida, así que a mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho escuchar. Así que pues me gusta mucho hablar aquí en mi contenido y me gusta mucho que la gente me escuche. O sea, de verdad no saben, o sea, sé que se lo repito todo el tiempo, pero a mí me emociona mucho cuando me dicen escuché tu podcast y me gustó tal cosa, de tal capítulo, ¿no? Porque es como de, ay, qué bonito que alguien se tome la tarea de, pues de escuchar mis opiniones, ¿no? Y ya pues compartir algo conmigo. Entonces, eso es lo que me inspira muchísimo poder crear contenido. Sé que somos millones de personas creando contenido, pero eso no le quita lo divertido, eso no le quita, pues que me llene mi corazoncito, ¿no? ¿Qué te inspira a ti, Fer? Yo creo que coincido en esa parte de tener una voz. También me inspira que es algo que llegó, que es una idea o un gusto que llegó a mi vida en un momento muy, muy duro. Entonces, como que verme en ese antes y ahora, como que eso también me inspira muchísimo a mejorar, a seguir hablando de temas que decíamos ahorita no tan divertidos, pero son importantes. Y a lo mejor en algún momento alguien nos escucha y no está de buen ánimo y decimos algo, a lo mejor se nos lengua la traba y esa persona le dio una pequeña risilla, eso también me da mucha ilusión. Y pues yo creo que en general es eso me inspira muchísimo. Ay, sí, qué bonito. La neta sí, lo hacemos por amor al arte, pero también se siente bonito lo que provocamos en nuestros escuchas. Sí, un saludo a todos y esperemos estén muy bien. La siguiente pregunta es podcast con muchos números, que sea tu favorito. O sea, sabemos que en México estamos en la era dorada de los podcasts, así que pues los que son como más tops, ¿cuáles son nuestros favoritos? ¿Puedes responder, por favor, Fer? La hora feliz, yo creo que en eso coincidimos. Antes de ser amigas, o sea, de ser amigas más cercanas, coincidíamos en lo de la hora feliz, leyendas legendarias, porque fue como el que me adentró al mundo de los podcasts. Son como mis dos favoritos, ¿sabes? ¿Los tuyos? Los míos, pues, tengo que decir que la hora feliz, o sea, como decíamos, Fer y yo antes de ser amigos y antes de juntarnos para el proyecto, nos stalkeábamos la una a la otra, como de, oh, mira, a ella le gusta la hora feliz, oh, sí, o sea, y coincidíamos en eso, pero ninguna nos hablábamos hasta ahora, ¿no? Y también me gusta mucho el podcast de Alex Fernández, o sea, la primera temporada sí me la chuté toda, de hecho, hubo unos que hasta escuché varias veces porque sí me daban mucha risa. La segunda temporada todavía no me pongo muy bien al corriente, pero pues sí, o sea, la verdad, Alex Fernández se me hace muy cagado y me gusta mucho su podcast. O sea, de ahí yo me di cuenta de, o sea, como que La Hora Feliz es mi favorito, pero yo me enamoré del mundo de los podcasts gracias al podcast de Alex Fernández. Está muy, muy bueno, la verdad. También te iba a decir que el show de Don Peter, es que cuando empiezas con uno dices, quiero ver como todos los contenidos y dices, ¿por qué el día tiene 24 horas y no 30 para verlos más? Y por ejemplo, el show de Don Peter, no te puedo decir es de mis favoritos, pero me gusta, tienen una dinámica interesante, ¿sabes? O sea, como que, digo, no es mi favorita, no estoy como al pendiente, pero se me hace como interesante. Entonces, porque es un podcast de muchos seres humanos, ¿sabes? Entonces digo, o sea, ¿cómo hacen que funcione y sea bueno? Aparte es como muy de, ay, quiero ser famoso. No, no es eso, o sea, es como de disfrute, como que se siente que es de disfrute, entonces por eso me gusta, se me hace interesante el show de Don Peter. Pues también me gusta mucho el vestido del Conde Fábregat. Yo, pues como que el primer contenido que solo fuera auditivo y no visual que consumí fue Amos del Universo con Franco Escamilla e Iván Matamole. Ya no son de mis top, pero sí los sigo consumiendo. O sea, como dice Fer, nos podemos ir como hilo de media. Hay muchos contenidos de podcast que consumimos, pero nuestros top son La Hora Feliz. El número uno es La Hora Feliz. Claro. El número uno es La Hora Feliz. El número uno, nuestros corazones. La siguiente pregunta es, podcast con pocos números favoritos. Suena como triste decir pocos números, pero
Es un podcast que conocemos que tiene pocos números, pero merecería tenerlos todos. ¿Cuáles son los tuyos? Claro, y tienen más que nosotros, que la verdad no es envidia, al contrario, es como, qué orgullo que gente que hace lo mismo que nosotros esté creciendo tanto, o al menos eso parece, ¿no? Sería Pláticas Líquidas con Oscar y Juanito, son muy cagados estos hombres, la verdad sí, y me gusta mucho pues su producción, la verdad. ¿Cuál sería el tuyo, Fer? O los tuyos. Uy, uy, chica, pues mira, ahí te va. Pláticas líquidas, obviamente, porque ¿a usted escuchado esa canción de Los Tigres del Norte de que habla de que conocías a esta morra, pero no la conocías y todos sus amigos se conocían entre ellos? Bueno, por ahí se las anexaré, pero así siento que es con estos güeyes, o sea, como que en el destino estaba que yo los conociera y me gusta haberlos topado haciendo contenido, ¿sabes? Porque siento que también hacen un contenido divertido y a la vez muy consciente, o sea, con su toque antropológico como debe de ser. Y me gusta esa parte de crear como conciencia, de que meten un poco ahí la cosquillita de que la gente se cuestione las cosas, o sea, que no es como comúnmente se ven, y eso me gusta bastante de ellos. Los Enfrascados podcast, que ya sabes que soy muy, muy fan de esos sujetos, son muy agradables sujetos. Y yo creo que admiro que sean tan diversos, o sea, yo creo que solo les falta tutorial de maquillaje para podcastear o algo así, ¿sabes? O sea, receta de cocina, tostadas a la podcast, no sé, cosas así. Y yo creo que, pues no sé, se me hacen muy chidos. También las señoras, que creo que tienen un concepto bien chingón y espero puedan hacer este tag. También son personas que como que entre nosotros nos apoyamos, ¿no? Que van creando esta comunidad y eso, o sea, son chidos, haciendo su contenido y son chidas personas. Y también con pocos números, creo que ya no lo hace, pero Memo Pacheco se me hacía muy bueno porque yo admiro bastante a los que hacen podcast solos porque siento que no es nada sencillo y la primera temporada de su podcast me gustó bastante. Y ya, y ya, porque si no me voy como loca hablando sola. Hashtag consume local. Exacto. Ok, la siguiente pregunta es, ¿con quién te gustaría colaborar? ¿Qué invitado, invitada o invitade te gustaría tener aquí en nuestro contenido? Cabe mencionar que esta pregunta todo es posible, o sea, todo lo que ustedes quieren. Si quieren a Madonna, pueden decir Madonna. Híjole, yo creo que a Badía y a Lolo me gustaría mucho. El cojo feliz. ¿Cómo se llama? Chucho también, no sé por qué se me hace muy divertido. Es el que les ayuda a Feliz Producciones. Y yo creo que no sé quién más. No, yo creo que por el momento a ellos. ¿Tú? Pues a mí, al invitado que me gustaría tener aquí en el podcast sería a La Mole. Es que, como les comentaba yo, pues yo consumo Amos del Universo, entonces ahí participa Iván Femat La Mole. Se me hace un comediante muy cagado, o sea, no es como de que, ay, soy súper fan, pero pues en los contenidos que él hace, o sea, saca unas carcajadas que me encantaría que lo provocara aquí en nosotras en el podcast. Sería un buen invitado. ¿Sabes? También así de números pequeños. Bueno, ya tuvimos a Pláticas Líquidas, pero siempre es un honor tenerlos acá y me gustaría que creáramos más contenido y Los Enfrascados, las señoras. Hay unas chicas que se llaman Fangirls Podcast y siento que no sé nada de lo que hablan, pero me gustan, ¿sabes? También me gustaría invitarlas en algún momento. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo es tu equipo de producción? Pues bueno, nuestro equipo de producción está adecuado a nuestro presupuesto, a nuestras posibilidades, así que quiero responderles que tenemos unos microfonitos, estos micrófonos que son como del tamaño de un pulgar, que pues venden en Miniso. Nosotras fuimos y conseguimos unos para grabar aquí el podcast y pues utilicemos el programa que se llama Audacity para editar aquí el audio y grabamos por Zoom Meeting. Y con esto les queremos decir que pueden empezar con la cosita más sencilla del mundo. Si ustedes tienen una idea, quieren llevarla a cabo, existe Canva también, que en Canva hacemos nuestras miniaturas. Ustedes métale, píquele, póngase un nombre ahí sencillo, no sencillo, random, y hágalo. O sea, anímense, todo es posible, pueden ir mejorando poco a poco, obviamente, pero nunca se queden con las ganas de crear contenido, porque está muy chido. Sí, si les gusta el contenido auditivo o audiovisual, no se quede con las ganas, banda.
Bueno, la siguiente pregunta es, experiencias perronas a partir de la elaboración de tu podcast. ¿Cuáles han sido las experiencias más perronas, wow, que has vivido desde que tenemos el proyecto, Fer? Experiencias perronas, yo creo que, pues, es muy perrón el hecho de que tus conocidos te ayuden. Me acuerdo que cuando sacamos el primer capítulo de primeras veces, vi en historias de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, a mis amigos, oigan, chequen este podcast, y como que eso se me hace muy perrón, que igual siento que muchos no lo escucharon, pero tenían esa intención de apoyar. No sé, puede haber podcasts mejores o así, pero ellos tienen la intención de ayudar y eso se me hace perrísimo. También cuando empezamos a conocer a más podcasts y empezamos a colaborar con ellos, también eso se me hace chido, crear una comunidad donde todos nos apoyemos. Y también cuando nos invitaron al live de ¿cómo se llama? Bazar de podcast, también yo sentía que estaba soñando, ¿sabes? Así yo me sentía muy soñada. ¿Cuáles han sido tus experiencias wow? Wow, perronas. Como que conocer gente nueva que sea igual de rara que tú, que sea igual de apasionada de los podcasts que tú. O sea, la verdad va a sonar muy cursi, pero lo digo de todo corazón. La amistad de Fer. La amistad de Fer yo creo que fue lo mejor que me trajo este proyecto porque nos fuimos haciendo amigas a la par que fue creciendo el proyecto. Entonces, pues la amistad de Fer es lo que más valoro en cuanto a este nuevo proyecto, pero también el en vivo que hicimos nosotras nos lo tomamos muy en serio, así como nos tomamos muy en serio este proyecto y estábamos muy soñadas porque pues como saben Fer es muy fan de Enfrascados Podcast, un saludo si nos están escuchando, así que pues a pesar de que llevamos poquito tiempo y tenemos bien poquitos números, hemos tenido sorpresas muy gratas, mejor de lo que pudiéramos haber imaginado. Sí, es muy chingón esto, ¿sabes? Y son cosas como intangibles que se quedan en nuestro perruno corazón. Siguiente pregunta, experiencias UNU, si usted conoce, si usted escribe UNU en su teléfono o en su computadora, verá que se hace una carita triste. Experiencias UNU a partir de la elaboración del podcast. ¿Cuáles crees que son las menos wow? Pues yo también escribo UMU. Obviamente es todo con minúsculas porque si no tiene sentido, es UMU. Pues deben de saber, bandera, que a veces el Zoom meeting es un poquito traicionero, o no sé si sea mi compu, tal vez tengo ahí unos troyanos por ahí que se comen mis cosas, pero hubo varios capítulos, sobre todo al principio, que no se grababan, o sea que nosotras acá hablando como locas y ya cuando terminábamos la llamada no se grababan y los teníamos que grabar de nuevo porque ya, o sea, todo lo que habíamos grabado se había perdido para siempre. Pues en lo personal me daba mucha pena con Fer porque sentía que era mi culpa de que algo le había picado yo, o no sé qué pasaba por ahí, pero pues eso ha sido lo más feo, ¿no? O sea, porque en experiencias humo, pues también pudo haber sido que a veces nos desvelamos editando, nos desvelamos en las juntas creativas, pero en realidad eso no me molesta, o sea, no me pone uno porque pues me gusta. ¿Han escuchado ese dicho de trabaja haciendo lo que amas y nunca volverás a trabajar? Pues para nosotras es prácticamente este proyecto, o sea, desvelarme o ocupar horas de mi día en este proyecto no me pesa para nada y no me molesta en lo absoluto. Así que sería las veces que se nos han borrado los capítulos y tenemos que grabar todo de cero. ¿Cuáles serían tus experiencias? Uno. Yo creo que totalmente, o sea, que se borren. Me acuerdo que el primero que lanzamos el 8 de marzo, que fue a destiempo, salió un lunes, lo grabamos el domingo 3 veces. Sí, o sea, fue de, ya, lo grabamos. Y ni siquiera duraba tanto, pero se hacía como tan tedioso de que ya tenía que salir al día siguiente. O sea, Mitch se la super rifó con la editada, pero sí, grabarlo 3 veces es como, me tengo que reír otra vez de esta. Pero no, ya, son como gajes del oficio, como dicen por ahí. Y yo creo que otra experiencia, encontrarnos personas como no tan gratas, que no nos ha pasado tan seguido, o no ha sido tan predominante, pero sí nos ha pasado una que otra vez, que dices, güey, o sea, sí, estaba chido su contenido, pero pues no somos esa clase de contenido que apoya ciertas cosas, ¿sí me entiendes? A lo que voy. Pero bueno, no nos ha pasado tantas veces, así que quedémonos con la idea de lo de la editada y que no se ha guardado, que ya no nos ha pasado. Sí, gracias a la diosita que ya no nos ha pasado. O ya le moví bien a la compu, no sé. Quién sabe qué habrá pasado. Bueno, el último reactivo de este tag dice: nomina a otros podcasts a recrear este tag. ¿A quién quieres nominar, Fer? Uy, pues tengo una lista muy, muy larga.
pero me gustaría que me ayudaras con la lista, por favor. Para empezar, obviamente, a nuestros compis de Pláticas Líquidas. Obviamente queremos que se echen este chismecito, que nos cuenten su experiencia a través de pues este tiempo que llevan haciendo el podcast individual y ya como equipo. También a los enfrascados de ley, que nos deben por ahí un tag, el tag de Too Much Information. Sin Espacio Podcast, que es un podcast que es nuevo para mí. También podría ser las Fangirls Podcast, estas chicas que andan por ahí viéndonos. Nos encantaría que respondieran este tag. De todo un poco podcast, estaría bien padre que nos ayudaran respondiendo este tag, difundiéndolo. Y por último, de eso hablamos el otro día. Un saludo a De eso hablamos el otro día. Quiero que el otro día hablen, por favor, de este tag. Buen chiste. Tengo un par más, que es omitir intro podcast, y obviamente no pueden faltar nuestras señoras favoritas del mundo de los podcasts, de señoras podcast. Esperemos hagan esto. Se la rifaron con el tag anterior, así que esperemos pase lo mismo con este. Sí, muchísimas gracias por atender a nuestros tags, ¿no? Sí, y esperemos que más gente se sume, no solo la que mencionamos, sino que quien quiera, quien tenga un podcast, quien no tenga un podcast y quiera responderlo, pues adelante. Esperemos les haya gustado este chismecito respecto a nuestra historia con la realización de Está Perro el podcast. Muchas gracias a las personas que nos siguen, que nos escuchan. Sabemos que son más de 50, o bueno, esperemos que sean más de 50, porque como les comentaba, de las personas que nos escuchan en Spotify o de las personas que nos escuchan y no están suscritas, pues aquí andamos celebrando que al menos un tostón de gente está al pendiente de lo que subimos cada semana en YouTube. Así que gracias de nuevo, gracias para siempre. Gracias, tostón de gente, por creer en nosotras. Y usted, tostón de gente, usted que forma parte del tostón de gente, puede decirle a alguien que no nos conoce, mira, suscríbete, escúchalos para ya ser 2 tostones, quién sabe qué sorpresa tengamos para los 2 tostones. Yo no lo sé, pero usted puede ayudarnos a llegar pronto a ello. Se vienen sorpresas para los 2 tostones, mientras, sí. mientras celebramos el primero, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias por escucharnos, como siempre, como en cada capítulo. Y ahora lo quiero decir yo, no se les olvide tomar agua. Apenas lo iba a decir y tú de, ábranse, perras, lo voy a decir yo. Lo dije. Y bueno, como dijo Mitch, tomen agua. Yo se los digo cada día en el post. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter, ya saben, donde sea, nos puede encontrar. Bye. Bye.